¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Agradecemos al Señor siempre la ocasión de estar juntos en este su programa de Mesa Redonda. Una bendición compartir ese espacio con toda la familia de Enlace en el mundo entero, en el lugar donde usted nos esté sintonizando. Y bueno, siempre damos una cordial bienvenida a los que lo hacen por primera vez. Si es su caso, siéntase muy bienvenida, muy bienvenido. Recordamos que es un espacio que tenemos lunes, miércoles y viernes y que tiene también la posibilidad de que usted comparta con nosotros el tema, toda vez que en la pantalla de su televisor están medios a través de los cuales puede ponerse en contacto con nosotros para formular sus preguntas, sugerencias, inquietudes que tenga o bien testimonios que quiera compartir con toda la familia de Enlace. Y bueno, siempre damos un cordial saludo a los que nos ven a través de internet, también en cualquier parte del mundo. En esta oportunidad nos estamos muy contentos de tener una grata visita aquí, no solamente en Mesa Redonda, sino en el país. Alejandro Arias está con nosotros y es un joven que conocimos desde muy niño, comenzó a servirle al Señor, nos va a contar un poco de esa historia, fascinante por cierto, y ya es un señor casado, está viviendo en Australia, y cuando lo vi me acordé de un pasaje que está en Proverbios 25:25, que dice que como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras, así que imagínense tener noticias desde Australia, aquí en vivo, en Costa Rica, a través de Mesa Redonda, a través de nuestro querido hermano Alejandro. Bienvenido. Muchas gracias, Pastor Gullón. Es una gran bendición estar acá en este programa de tanta bendición para todas las familias de Iberoamérica y de todo el mundo, donde nos están mirando en este día precioso. Y sabemos que es una gran bendición poder testificar de las buenas noticias, de las buenas nuevas, de todo lo que Dios está haciendo alrededor de las naciones. Bueno, uno no puede dejar, Alejandro, de verte así ya hoy, casado, esperando ya tu primera bebé. Así es, una niña. Viviendo en Australia y recordar aquellos años que parecen que fue ayer, ¿verdad? Que estabas aquí con, ¿qué es? ¿7 años? ¿6, 7 años? No, 8 tal vez. No, 11 años. 11 años. 11 años. La primera vez que estuviste aquí en Mesa Redonda. Pero bueno, te conocimos un poquito antes. Pero bueno, hay programas que se hicieron acá con Alejandro con 11 años y era como una especie de niño prodigio en el sentido de que no solamente se atrevía a predicar más pequeño, ahora nos va a contar un poco su historia, pero muy ducho en el manejo de las escrituras a esas tempranas edades. Contanos un poquito para beneficio de gente que tal vez está viéndonos ahora y que no tuvo ocasión de ver esos programas. Claro. ¿Cómo empezaste? Bueno, el Señor me llamó a la edad de los 7 años. Ahí, en ese momento de mi vida, es donde yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Después de que mi madre toma la decisión, 2 semanas después yo asisto a una campaña evangelística que estaban haciendo en una de las propiedades, uno de los patios de la vecina, que esta vecina lo facilitó para que hiciéramos esta campaña. Y ahí yo acepté a Jesucristo. Yo recuerdo que mi madre me invitó a esta campaña y yo pasé corriendo cuando el pastor hizo el llamado y ese día, esa noche, yo acepté a Cristo, tomé esa decisión. A la edad de los 8 años, algo sobrenatural ocurre en mi vida y el Señor me sana de un tumor canceroso en medio del corazón y los pulmones. Y fue sobrenatural porque los doctores aquí en el Hospital Nacional de Niños en San José no pudieron, ¿verdad? No pudieron hacer nada al respecto. Prácticamente era inoperable, me desahuciaron y yo tuve que realmente confiar en el Señor. Y con mis padres, mi madre en ese tiempo que era cristiana, mi padre no acepta a Cristo sino hasta años más tarde. O sea, cuando yo tenía por ahí unos 11 años, 12 años más o menos, por ahí él llega a los pies de Cristo y hay una conversión, una transformación completa en su vida. Pero a la edad de los 8 años es ahí donde el Señor me sana sobrenaturalmente. Yo, por medio de ese milagro y ese testimonio, pues tengo un llamado sobrenatural. Mi pasión, es como que el Señor me inyectó más pasión por evangelizar y yo empecé a repartir tratados en los buses de la comunidad. A veces me montaba en los buses de la Guásima, me iba hasta La Juela repartiendo tratados. También me paraba en las calles a predicar cuando me daban la oportunidad.
pero en sí oficialmente empezó a la edad de los 11 años en el parque de Alajuela. Ahí es donde empezó el ministerio y ahí es donde empecé mi jornada. En el Parque de los Mangos. En el Parque de los Mangos, así es. Ahí es donde empecé mi jornada como predicador. Un misionero de Venezuela me invita a que asista a este evento evangelístico que él tenía por medio de una invitación que mi padre le llegó a hablar al misionero. El misionero le dijo, bueno, tráigame a su hijo y lo vamos a ver cómo se desarrolla y que él venga al parque y que reparta tratados. Pero lo que yo no sabía es que el misionero ese mismo sábado me iba a poner a predicar en el parque. Y él me preguntó y me dijo, ¿estás listo para predicar? Me firmó una Biblia, me dio una Biblia pequeña que todavía ahí la tengo de recuerdo y me dijo, predica. Y bueno, era mi primera vez predicando enfrente de una multitud de 200 personas, imagínate, en un parque. Y recuerdo que esa vez, la primera vez, pues estaba lleno de nervios porque era un niño de 11 años predicándole a tanta gente, pero después de unos 5 minutos el poder del Espíritu Santo descendió y empecé a predicar con fluidez, con autoridad. Y como los 45 minutos después, 7 personas vinieron al altar, aceptaron a Cristo y eso marcó un inicio por más de 5 semanas consecutivas que hicimos servicios evangelísticos en este parque y marcó el inicio de la jornada del ministerio. Y bueno, después de ahí el Señor me llevó a Venezuela, el misionero que es el señor Orlando López Varela, que tal vez nos está mirando en este programa, le saludo y le aprecio mucho por todo su esfuerzo, porque él invirtió muchísimo en mi vida, él me ayudó muchísimo y recuerdo que él, de hecho, él fue el que financió el viaje a Venezuela. El Señor le habló y le dijo, yo quiero que apoyes a este niño y que lo lleves a Venezuela y que le pagues el pasaje y le coordines toda una gira en Venezuela. Y él lo hizo, él obedeció al Señor, me pagó el pasaje, me llevó. Fue un milagro porque mi padre en ese tiempo todavía estaba así como que sí, ¿no? ¿Verdad? Y recuerdo que cuando fui a pedirle permiso para ir a Venezuela a este viaje misionero, él me comentó que había tenido un sueño la noche anterior de que yo estaba en un aeropuerto diciéndoles adiós, que yo estaba en el aeropuerto ahí de Juan Santamaría despidiéndome de ellos. Y entonces pues eso fue sobrenatural porque yo le dije, bueno, vengo a pedirte que me des la bendición para ir en este viaje. Mis padres no pudieron acompañarme, imagínate el reto, el desafío de que mis padres en ese momento me dejaran ir, yo tenía 11 años, me dejaran ir solo con este misionero por un mes. Pero fue un viaje impresionante, histórico, el Señor hizo milagros, prediqué muchas campañas, cruzadas, prediqué por televisión, por radio, y cuando llego a Costa Rica, pues ahí entonces como decimos, la bomba explotó, ¿verdad? En ese sentido de que Dios empezó a hacer cosas grandes y el testimonio del niño predicador pues empezó a recorrerse por todo Costa Rica. Yo recuerdo en una de esas ocasiones que estuviste aquí en la mesa redonda y que también presentábamos esos mismos videos cuando estabas pequeño. La reacción de alguna gente fue que por qué empujábamos a un niño o forzábamos a un niño a predicar. Ajá. O a meterse en el tema de las escrituras. A veces ocurría que en los programas teníamos la posibilidad que la gente ingresara con llamadas o llamaban y nos traían las notitas así en unos papeles. Y recuerdo que 2 personas comenzaron como una especie de fuego cruzado. Y entonces le decía otra persona al que dijo, ¿por qué estábamos forzando a un niño a predicar? Y entonces alguien dice, bueno, igual como también empujan o fuerzan a alguien, algún niño para que baile, para que mueva la colita, para que haga otras cosas que tal vez no son tan provechosas. Y fue interesante la reacción de un lado y de otro. Claro. Pero bueno, es natural que se den esos puntos de vista. Esas críticas, sí, claro. Pero lo bueno es que seguiste adelante y en tu experiencia has viajado ya a tantos países antes incluso pues de que cumplieras tus 18 años. Yo recuerdo muy bien cuando viniste aquí ya con la cédula, ya cumplí los 18 años. Ya soy mayor de edad. Así es.
¿Qué más? ¿Qué ocurre ya? Porque a veces se hace difícil pensar, bueno, un niño puede ser que... Pero ya entras a la edad de la adolescencia, de la juventud, donde podría esperarse que tuvieras un giro, ¿verdad? Mucha gente me... O sea, que un Joselito ya dejara de cantar, se le fuera la voz. Exactamente. Y ya no predicara. Mucha gente me advirtió y me dijo, de hecho, un teólogo en uno de los institutos que Dios me permitió estudiar acá, me dijo, un pastor le dijo a mi madre y me dijo a mí, bueno, espero que mantengas esa pasión, porque ahorita viene la adolescencia y lo más seguro, y esto yo lo recuerdo que le dijo a mi madre, tal vez a los 15 se le quita la fiebre, se le va la fiebre. Entonces había esa constante crítica y ataque de muchas personas que no entendían el llamado, de decir, bueno, lo que tiene por el momento es una fiebre, pero más adelante se le va a quitar. Y realmente no era una fiebre, era una pasión, era un llamado y bueno, y hasta hoy en día lo sigo llevando en mi corazón. Claro. Yo recuerdo a Juan Carlos Ortiz, que era un predicador que admiramos mucho, vino aquí a Latinoamérica, bueno, es argentino, pero en aquellos años, qué sé yo, 69, 70, la década de los 70, hizo produjo una conmoción aquí por su mensaje, era muy desafiante él. Y también era muy jocoso, y entonces él muchas veces refiriéndose a eso que estás hablando, que es un fenómeno que a veces pasa en las iglesias cuando se ve a alguien como muy entusiasmado, muy eufórico, él decía, se ve que es nuevo. Y entonces otro decía, ahorita se le pasa. El primer amor, como decíamos. Ahorita se le pasa. Pero qué bueno, siguen los años y bueno, ya cumplís que 20, ¿te casás a los? Me casé hace, bueno, este junio van a ser 2 años. A los 20... Ahorita tengo 25, entonces a los 23 años. Se casa Alejandro a los 23 años. ¿Cómo asimilas ese cambio? Es un cambio ya, de ser un joven y ya predicador, ya ser un esposo en vísperas de padre. ¿Cómo has asimilado ese cambio? Tu esposa, digamos, ¿qué papel juega ahora? Y... seguir moviéndote por muchas partes del mundo, porque tuviste un tiempo, te estableciste en Miami, creo, ¿verdad? Mucho tiempo. Sí, estuve viviendo en los una Estados asociación Unidos, allá. claro. Pero bueno, y tu vida de casado, viviendo en un continente como el australiano, ¿cómo ve Alejandro eso? Y una pregunta interesante, en esos años ya acumulados hasta la fecha, ¿cómo es el ambiente en tantos continentes donde el Señor te ha permitido estar, tantos países? La pasión tuya por seguir evangelizando, ¿cómo se ajustan todas esas cosas y cuál es la reacción que notas en la gente donde vas, las diferentes culturas, las diferentes formas de vida, las expresiones de iglesia? ¿Cómo es todo eso? Nos parece muy interesante. Bueno, en cuanto a la transición de joven a un hombre casado, yo creo que el Señor pues me ayudó mucho, me rodeó de muchos amigos, de muchas personas, pastores, hombres que hablaron a mi vida y que me ayudaron a hacer esa transición, ¿verdad? Y mi esposa y yo siempre estuvimos conscientes de que el llamado de Dios era primero, pero también que nuestro matrimonio era también algo que teníamos que cuidar y que teníamos que fomentar y que teníamos que hacer crecer. Entonces, en ese año, el año antepasado, pues por 6 meses después de la boda, después de junio, estuvimos viajando. Mi esposa y yo hicimos un tour de 6 meses. Estuvimos viajando por aquí dentro de Latinoamérica, estuvimos viajando por Europa. De hecho, fuimos hasta Nigeria juntos. Y fue un tour que nos expuso a la realidad del ministerio como una pareja. Y fue interesante, la dinámica fue muy hermosa y el Señor nos usó poderosamente. Y ya no como un hombre soltero, un joven, el niño predicador, ahora un hombre, ¿verdad? Ambos casados como una pareja que podríamos llevar, ¿verdad? A las iglesias un componente, un factor de bendición que antes pues yo no lo podía llevar, pero ahora lo puedo llevar. Y eso pues me ha servido muchísimo.
Y la transición me ha bendecido muchísimo, porque el matrimonio te bendice, te enseña muchas cosas y te enseña a tener una base, como a plantar, como a echar raíces, ¿verdad? Entonces yo siento que ahora en Australia, en estos últimos 2 años, por supuesto, ya no viajo como viajaba antes, estaba todas las semanas en el avión y estaba todo el tiempo agarrando las maletas y me iba para un lugar y a otro, y ahora tengo más solidez y tengo, pues estoy consolidando proyectos a largo plazo y no viajo tan frecuente y viajo con propósitos, ¿verdad? Propósitos exclusivos del reino y propósitos diseñados para metas de nuestro ministerio, ¿verdad? Siempre alcanzando las almas, siempre con la misma pasión, siempre de avanzar el reino de Dios, de edificar el reino de Dios, porque esto no se trata de construir un ministerio, esto se trata de edificar el reino de Dios. Entonces, esa transición ha sido maravillosa. Mi esposa ha sido de gran bendición, me ha ayudado muchísimo en todo lo que es la parte gráfica, diseño, en todo lo que es la parte de email, web y todo. Ella ha estado ahí, ¿verdad? Como una ayuda idónea en todo eso, me ha ayudado demasiado. Y también pues ministramos juntos y ella le gusta cantar y le gusta adorar. Y una de las grandes bendiciones cuando yo la conocí a ella es que ella hablaba español, ¿verdad? Ella no creció en un hogar hispano, de hecho ella tiene familia, descendencia irlandesa y toda su familia inglesa australiana. Y ella fue la única en su familia que tuvo esa idea santa, ese proyecto, esa misión de querer aprender el español, y eso se le metió en el corazón y en la mente, y fue a una iglesia hispana en Perth por 3 años y aprendió el español y se lo aprendió muy bien, porque ahora hasta puede escribir y predicar y comunicarse con mis amigos y con mi familia, y pues ha sido de gran bendición. Y de hecho Dios le proveyó un trabajo en Melbourne, donde estamos nosotros, donde estamos viviendo actualmente, como profesora de español para los niños de kindergarten, para los niños de primaria prácticamente. Y les está enseñando, les estuvo enseñando, ahora pues ya tiene 7 meses de embarazo y tuvo que dejar su trabajo, y estamos creyéndole a Dios que ahora los dos vamos a estar a tiempo completo por los años que vienen hasta que Cristo venga en el ministerio. Y bueno, ha sido de gran bendición en ese aspecto. Con respecto al crecimiento del ministerio, cuando llegamos a Australia conocíamos muchos pastores en la región del oeste, pero no en la ciudad donde estábamos, en Melbourne. Y Melbourne es la segunda ciudad más grande de Australia después de Sydney. Y yo creo que ese tiempo fue un tiempo de entrenamiento, un tiempo donde yo tuve que creerle a Dios, un tiempo donde hubieron lágrimas, donde hubo mucha oración, donde yo a veces sentía devolverme, tirar la toalla y decir, no, Dios no me ha llamado a Australia, esto fue una ilusión mía, porque muchos pastores tenían café contigo, te invitaban a desayunar y almorzar, pero nada se concretaba. Y el australiano le gusta establecer relaciones, y no relaciones a corto plazo, sino a largo plazo, y eso toma tiempo. Y entonces yo creo que al estar en Australia, Dios me enseñó a hacer eso, a establecer relaciones a largo plazo, que siempre lo tuve en mi corazón, pero que en Estados Unidos es otro ambiente, otra cultura, y por supuesto los pastores no, o las iglesias no trabajan de esa manera, y los australianos tienen una cultura completamente diferente. Entonces yo llego a un continente con una cultura diferente, con una mentalidad diferente, y hay esos choques culturales, mentales, ¿verdad? Y uno tiene que ir adaptándose poco a poco. Claro. Y gracias a Dios... Pegando brinquitos como los canguros. Exactamente. Después de esos 6 meses, yo digo 6 meses de transición, el Señor nos ha abierto unas puertas impresionantes, gloriosas. Trabajamos ahí con las asambleas de Dios. El Señor nos ha dado un favor impresionante con todos los líderes principales, los ejecutivos de las asambleas de Dios, iglesias en todo Melbourne, Sydney, en varias ciudades. Y ha sido la gracia de Dios, la mano de Dios, porque como me decía mi esposa, aquí muchos han llegado a Australia y han enviado cartas y han tratado de penetrar esos círculos, pero no les ha sido fácil. Y han estado aquí 5 años y se han dado la vuelta y han regresado a América porque no les fue fácil. Y además de que hay esta cultura, este rechazo hacia
hacia lo americano. Y como yo aprendí mi inglés en Estados Unidos y tengo un acento, cuando hablo inglés americano piensan que soy de Estados Unidos, pero cuando les digo de Costa Rica, relacionan Costa Rica con Puerto Rico. Les digo, no es Puerto Rico, es Costa Rica. Entonces les tengo que enseñar el mapa y todo. Y espantar la mosca para que se vea. Exactamente, y contarles del gallo pinto y de los tamales y de todo eso. Pero ha sido maravilloso. Ha sido un tiempo lindo, realmente que sí. Con toda humildad digo que el Señor ha sido bueno, Ebenezer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y en todo este trayecto de más de 15 años de ministerio, yo puedo decir que ha sido la mano del Señor. El coordinador mío, el coordinador del ministerio ha sido el Espíritu Santo, y por supuesto mis amigos, a quienes les agradezco montones por haber confiado en un niño, en un joven, en un adolescente, y poder haberme apoyado a través de todo este trayecto. Que es un poco lo que estaba pensando también, digamos, a mí me llama mucho la atención, el programa Mesa Redonda ya tiene sus años, ¿verdad? Estamos entrando a casi los 20 y pico de años ya de estar en el aire desde 1993. Está Mesa Redonda en el aire. Y siempre me ha llamado la atención que muchos niños, adolescentes, jóvenes, que uno encuentra en la calle, bueno, muchos de ellos ya son como vos, ya son hombres, ya tienen sus familias, pero también me encuentro todavía niños, ¿verdad?, adolescentes que por ahí hacen algún comentario de Mesa Redonda. Y eso me hace pensar, Alejandro, ¿cuántos niños que están viéndote ahora, cuántos adolescentes que sí, tal vez son miembros de alguna iglesia, se congregan, algunos están pensando ya, o sea, con más años, ya como adolescentes, jóvenes, qué van a hacer con su vida. Algunos sentirán algún cosquilleo por el ministerio, les llama la atención, no necesariamente porque el papá es un pastor o porque el tío es pastor, sino porque hay algo adentro huyendo que los está llamando. Y me imagino que lo que estás compartiendo, lo que estás hablando, y llama la atención de ellos, porque dice, Alejandro lo logró, ¿por qué yo no? Si Dios está usando a Alejandro, ¿por qué no me puede usar a mí? Incluso a veces hasta para los mismos padres, porque me imagino que no fue fácil para tus papás, sobre todo para mamá, soltarte a una edad tan temprana, 11 años, el primer viaje y solo. Y bueno, después verte ir y venir, algunas veces acompañarlos, pero casi ya teniendo en consideración que estaban perdiendo al hijito, ya que se iba a ir. Que la cosa ya no, la fiebre no iba a pasar. Ya no iba a pasar. ¿Verdad? Entonces también para los papás ese tiempo para estar así como aprensivos, ¿qué va a pasar con él? Si lo suelto, si más bien lo retengo, ¿qué hago? ¿Qué le dirías, por ejemplo, tal vez un adolescente, tal vez no tanto los niños, ¿verdad? Pero ya un adolescente, un joven, qué sé yo, 15, 16, 17 años, Claro. que siente este llamado, esta inclinación, tal vez no tiene tanta fiebre o la está reprimiendo, pero ¿qué le dirías? Yo le animo a todos los jóvenes y adolescentes que sigan el llamado de Dios en su vida, que nadie tenga en poco tu juventud. Dios te ha llamado a hacer cosas grandes. Y el Señor quiere usarte para cambiar naciones, para cambiar barrios, comunidades, para cambiar aún tu propia nación. El Señor quiere usarte como un instrumento de gloria, y nunca te mires en poco. Siempre mira el potencial que Dios te ha entregado y sueña con ese potencial, y anímate a caminar y a tomar pasos hacia ese llamado, al cumplimiento de la gran comisión. Sí, porque, digamos, a veces... A ver, yo conocí al Señor a los 18 años, un poquito más tarde que vos, 18 años. Pero cuando mucha gente me ha preguntado, es la mejor decisión que uno puede haber tomado en la vida. Frente a los atractivos que el mundo siempre ofrece, las luces de neón, las voces que se levantan, las cosas que podrían ser llamativas para un muchacho. Yo veo con mucha esperanza tantos jóvenes en las iglesias hoy, tantos jóvenes abriéndose paso,
algunos tal vez no necesariamente pensando en un ministerio, pero hay muchas formas de servir a Dios. Así es. No es el púlpito solamente para la opción, digamos, para los jóvenes, son muchas cosas. Y ahora que estás hablando de tu esposa metida ahí con la web y ayudándote en todas esas cuestiones de proyección del ministerio, ¿cuántos muchachos ahora tienen esas facilidades que nosotros no tuvimos? Tenemos que encontrar ese potencial, ese don, ese talento y desarrollarlo. Y no esconderlo, sino desarrollarlo. Y aunque no tengamos el apoyo suficiente, y aunque la gente tal vez te critique, o que la gente te mire y te diga, estás en el primer amor, tienes que seguir con ese primer amor y nunca perderlo. Y por supuesto, desarrollar ese gran llamado que Dios te ha dado. Y yo creo que ese es nuestro consejo para toda la juventud. Si alguien quiere saber algo más, ¿podrías decir alguna dirección electrónica rápido? Claro que sí, mi página web es www.alejandroarias.net, www.alejandroarias.net. Y ahí vas a encontrar videos, fotos y toda la información de nuestro ministerio y lo que estamos haciendo para cumplir la Gran Comisión. Bueno, Alejandro, vieras que ha sido una gran alegría, no solamente tenerte aquí en Costa Rica, pero tener el privilegio de tenerte en Mesa Redonda. Ha sido una gran bendición. Y ver la fidelidad de Dios a través de tu vida, ya en tantos años, que no son muchos, pero esperamos que sigas corriendo como lo has estado haciendo, tomado de la mano del Señor y ayudando a que muchos conozcan al Señor. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a usted por acompañarnos. Nos vemos en la próxima, Dios mediante. Bendición.